hermanos, cada uno de ustedes. De verdad que estamos muy agradecidos con el Señor que Él nos reúne, permite que hoy podamos juntos abrir las Escrituras, juntos poder adorar al Señor como cuerpo del Señor Jesucristo. Eso es una gran bendición que Dios permite. También gracias a aquellos que hoy nos están siguiendo por Facebook, ¿verdad? Y más adelante nos estarán viendo o estarán viendo la enseñanza en YouTube. Gracias a Dios por todo esto, hermanos. Hoy vamos a hacer una pequeña pausa, hermanos, al estudio del libro de los Hechos. Hoy estaremos hablando acerca de la cena del Señor, hermanos. Estaremos tocando este tema. Hemos decidido poder instruir cada que celebremos la cena del Señor en este tiempo, para poder juntos estar aprendiendo esta doctrina, hermanos. Creo que cada vez que hacemos una pausa y, por ejemplo, celebramos la cena de nuestro Señor Jesucristo, viene bendición a nuestras vidas también. Así que, hermanos, quiero invitarles a todos a ir a las Escrituras, Primera de Corintios, capítulo número 11, hermanos. Primera de Corintios, capítulo número 11. Te quiero recordar, o quiero decirles, que Primera de Corintios es una carta del apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo escribe esta tercera carta alrededor, hermanos, del año 55 después de Cristo, y más o menos fue en el tiempo en el que nuestro hermano Pablo escribió esta carta desde la iglesia de Éfeso, en su tercer viaje misionero, allá en el capítulo número 16. Es como dato, ¿verdad?, que quisiera que podamos tenerlo. Se escribe en el 55 aproximadamente, tal vez en los primeros 6 meses. Escribe el apóstol Pablo desde Éfeso, a los Corintios, y en ese tiempo, mis hermanos, ya se estaban dando algunas situaciones muy complicadas, hermanos, muy complicadas. Así que nuestro hermano quiere responder a algunas preguntas que los mismos hermanos estaban haciéndole, ¿sí? Repito, este libro, esta carta está escrita para responder a algunas preguntas que los hermanos corintios le estaban haciendo a nuestro hermano Pablo. Él responde a algunas preguntas, pero también él trata asuntos que ellos no preguntan y se entera por otros hermanos. Lo vemos en el capítulo 1. Los hermanos de Cloé llegaron a comentarle a nuestro hermano Pablo algunas situaciones que estaban habiendo dentro de la iglesia de Corinto. Y de hecho es una de esas partes que ellos no preguntan y que nuestro hermano quiere abordar, quiere tratar con ellos, hermanos. Es el contexto, entonces, por así decir. Es una de las primeras cartas que nuestro hermano escribe, probablemente sea la tercera, en forma cronológica tal vez sea la tercera carta de 13 cartas que nuestro hermano escribe en el Nuevo Testamento de Pablo el apóstol. Y en esta carta, mis hermanos, en este tema más bien de la cena del Señor, vamos a estar tratando 3 situaciones. Vamos a estar hablando de 3 situaciones que nos enseñan la importancia de la cena del Señor. La primera situación lo vamos a estar viendo en los versos número 17 al número 22, y es los problemas que estaban teniendo o que estaba teniendo la celebración de la cena del Señor, ¿sí? Vamos a estar viendo el primer punto. Decía yo que nos enseña la importancia de los problemas que estaban teniendo al celebrar la cena del Señor. El segundo punto que estaremos viendo va a ser la participación de la cena del Señor. ¿Quiénes participan de la cena del Señor? El tercer punto
vamos a estar viendo la preparación de los que participan de la cena del Señor, hermanos, y sus implicaciones. Y quisiera empezar leyendo entonces, hermanos, después de leer vamos a orar, a pedir al Señor nos ayude, nos bendiga, hermanos. Del verso 17 al verso 34, dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Verso 20: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Verso 27, hermanos: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, quisiéramos pedir de tu bendición, Padre, en esta mañana, en esta tarde ya. Estamos necesitados, Señor, y en algún momento no quisiéramos perder el rumbo, no quisiéramos perder el sentido de esta bendición que tú has dejado a la iglesia, este recordatorio que tú has dejado a los que te aman, Señor. Deseamos, Señor, cada que nos reunamos, poder recibir bendición de ti, Señor, poder adorarte con toda libertad, Señor. Ayúdanos entonces, Padre, abre nuestras mentes y corazones para poder recibir el mensaje de tu palabra, Señor. Y si hay necesidad de que nos reprendas, hazlo, Señor. Pero, Padre, conforma nuestras vidas a tu imagen y semejanza. Padre bendito, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si en el transcurso del mensaje, hermanos, alguno tuviere
sueño, algunos se sintiera cansado. Tenemos un poco de café allá, hermanos, aquí afuera. Podemos salir, tomar y volver a sentarnos. Yo les quiero invitar a que más adelante podamos tener nuestro termito y podamos suplirnos y poder mantenernos aquí en el mensaje, hermanos. Entonces vamos a estar viendo la importancia de la cena del Señor y vamos a estar abordando el primer punto que yo les decía, y vamos a estar viendo el problema al participar de la cena del Señor. Y esto lo vemos en el versículo número 17 al verso número 22, hermanos. La Escritura dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ellos, hermanos, estaban reuniéndose como nosotros, pero había entrado un problema en las vidas de nuestros hermanos. Pablo aquí no está acusando a los hermanos que no estaban reuniéndose, sino lo que estaban haciendo, hermanos. Esto quiere decir que nuestros hermanos corintios estaban llegando tal vez muy puntualmente a sus reuniones, y tenemos, yo creo que la certeza de que así lo era, de que ellos llegaban, ellos se congregaban. Y esto de congregarse, hermanos, esto de congregarse, creo que lo tenían o lo habían tomado muy a pecho, hermanos. Ellos estaban, por así decir, viviendo como aquella iglesia temprana del libro de los Hechos, capítulo número 2, donde dice que se reunían, donde dice que se congregaban, donde ellos participaban. Y hermanos, entonces ellos estaban congregándose, ellos estaban reuniéndose, ellos estaban siendo puntuales a sus reuniones. Y esto de congregarse, creo que el apóstol Pablo aquí lo menciona 1, 2, 3 veces, esto mismo. Y para participar, quiero decirles, de la cena del Señor, de entrada necesitamos congregarnos, hermanos. O sea, de manera física poder llegar, poder juntarse con la iglesia y poder juntos participar de la cena del Señor. Así que, decía yo, había un problema entonces con nuestros hermanos, no uno, habían varios problemas. Los hermanos, repito, en la introducción dije, en la carta de Primera de Corintios, Pablo el apóstol nos está dando respuestas a preguntas que ellos habían hecho, pero nuestro hermano también responde y habla de cosas que ellos no preguntaron y que él se entera por otros hermanos. Así que este tema era un tema de la reunión, de la participación de la cena del Señor, y esta celebración había perdido sentido, habían perdido el rumbo, y Pablo entonces está tratando de traerlos, está tratando de sentarlos, por así decir, y comenzar a explicar el problema que ellos estaban teniendo al celebrar o el congregarse para celebrar o hacer esta celebración. Ustedes no se reúnen para lo mejor, dice él, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, está diciendo. Y en el verso número 18, nuevamente está él abordando ese problema que estaba teniendo la iglesia. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Hermanos, para poder, repito, participar de la cena del Señor, necesitamos congregarnos, necesitamos reunirnos, necesitamos estar presentes en el día de esa celebración. Nuestros hermanos, algunos lo hacían muy frecuentemente, nuestros hermanos corintios y otros hermanos en las diferentes iglesias. Y repito, ellos estaban teniendo ya dificultades. Y entre nuestros hermanos habían varias divisiones dentro de la iglesia. Estaban habiendo divisiones dentro de la iglesia. Repito que el problema no es que no se reunían. A veces en algunas iglesias tratamos el punto y lo compartimos.
necesitamos congregarnos, ¿cierto, hermanos? Hemos hablado que debemos congregarnos. Dios nos manda que nos congreguemos y nos exhorta a no dejar de congregarnos. Hebreos capítulo número 10 nos dice, ¿verdad, hermanos?, que no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Así que el problema no es que no se están reuniendo, se estaban reuniendo, se estaban congregando, estaban llegando a las celebraciones, en este caso a varias celebraciones que nuestros hermanos tal vez en la semana tenían, reuniones me refiero, pero en el día del Señor, hermanos, era un día importante para la iglesia. Como yo sé que es un día importante para nosotros cada vez que nos reunimos. Hace un momento le decía a uno de los chicos, oye, qué elegante llegaste hoy, ¿no? Oh, vas a una fiesta. Me dicen, no, no voy a una fiesta. Bueno, toma en cuenta que cada que vienes aquí es como si vinieras a una fiesta. Y ven siempre así. Entonces, es un día importante para la iglesia, hermanos. El desear participar de la vida como iglesia, creo que es algo que naturalmente todos deseamos, todos anhelamos servir a los hermanos, servir a los santos del Señor. Es un deseo natural y normal. Es un deseo genuino que todo cristiano desea, servir a la iglesia, servir a los santos, servir a aquellos por quienes Cristo ha muerto en la cruz del Calvario. Es algo normal, hermanos, es natural. Si sientes eso, gracias a Dios que tienes ese deseo porque es de Dios. Que tienes deseos de congregarte cada vez que la iglesia se reúne, es normal. Sería anormal que no querramos como iglesia congregarnos, reunirnos, participar de la vida de iglesia. Creo que hemos hablado esto ya varias veces. Es normal, hermanos. Es natural, no te sientas mal por eso, hermano. Más bien te animo a que sigas buscando al Señor y sigas rogando que Él siga poniendo ese deseo en tu corazón, en tu vida, de querer servir a los santos. Nuestros hermanos entonces al parecer estaban teniendo problemas al entender que hay un propósito, mis hermanos, hay un propósito al reunirnos los días de reposo. Ellos habían perdido ese sentido, ese propósito, y creo que no se nos debe de olvidar nosotros. El propósito principal, mis hermanos, es adorar a Dios. Yo sé que adoramos a Dios cada día. Yo he escuchado de nuestro hermano pastor aquí varias veces que nos ha dicho que nosotros adoramos por todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos, adoramos a Dios. Así que adoras tú a Dios cuando estás en tus labores allá en casa, adoras a Dios cuando estás en tu trabajo, adoras a Dios cuando estás en la iglesia. Sí, hay adoración, yo sé que de manera individual, pero hay también adoración de manera grupal. ¿Sí, hermanos? Entonces, este es un día de adoración a nuestro Dios. Es el día del Señor. Oye bien, es el día del Señor. No es el día de julio, no es el día de X o Y persona. Este es el día del Señor. Este día yo no tengo prisa, hermanos, porque algún cliente me está esperando. Es más, si veo que es algún cliente, ni le contesto, hermanos. Si es alguno de mis clientes, yo no le contesto el día domingo. Y a veces les aclaro, disculpe, no pude tomar su llamada, estuve ocupado, estaba en la iglesia, es el día del Señor, etcétera. Oh, hermanos, tienes oportunidad hasta para testificar de nuestro Señor. Es el día en el que tú, como iglesia, vienes para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Entonces, nuestros hermanos habían perdido el sentido, les decía yo, hermanos. Nuestros hermanos tenían problemas, el problema de querer ser seguidores de alguien. Si todos notamos o hemos leído 1 Corintios, él inicia el primer capítulo, Pablo el apóstol inicia diciendo lo siguiente: porque algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y otros más piadosos decían, yo soy de Cristo. De hecho, la carta trata más problemas, hermanos. Se trata más de arreglar problemas, la primera carta a los Corintios.
lo que más habla en la carta, así de manera general, digo, no es el punto principal, sí habla de la vida de iglesia, de adoración, de participación, pero hermanos, el tema más que ocupa la carta es arreglar y señalar problemas, a señalar y arreglar problemas. Así que nuestros hermanos tenían ese problema de querer ser seguidores o identificarse con algún hermano. Y en el contexto de ese tiempo, hermanos, quiero decirles que se identificaban a veces con algunos oradores. Se identificaban con algunos oradores de su tiempo, de tal manera que algunos querían como que sobresalir sobre otros. Y esto pasa en nuestros días, de hecho, hermanos. A veces queremos identificarnos con algún orador, imitamos algo de alguien, sus ademanes, su manera de hablar, su doctrina. Nos dejamos influenciar a veces por alguien que seguimos tal vez en alguna red social. Eso sigue sucediendo, y una vez escuchaba a algún hermano decir, todos tenemos algo de Corintio en nuestros corazones. Y en ese sentido a veces pareciera que sí. Pareciera que sí. Entonces, había algo en la vida de los hermanos, y esto pasa en nuestros días, decía yo, hermanos. Queremos como identificarnos con alguien. Queremos como decir, yo soy de aquí, yo soy de allá. ¿Y qué trae todo esto, hermanos? Trae divisiones, trae menosprecio a otros hermanos, a otros hermanos. Actuamos como niños, hermanos. Actuamos como niños. No sé si los has visto, pero a veces dice, yo tengo el juguete más grande. Mira, mi carrito es más grande. Mira, mi muñeca es más bonita. Hace unos sonidos. Y entre los niños están así, ¿no? No, yo tengo mi papá es el mejor de todos. No sé si vamos entendiendo la carnalidad que había entre los hermanos. Estaban así como niños chiquitos, peleándose, diciendo como que este es el mejor, como que el otro es el mejor, como que los que estamos de aquí del lado de Apolo somos los mejores. Estaba así la iglesia, estaba siendo dividida, hermanos. La iglesia con sus aún actitudes estaba siendo dividida. Nosotros, hermanos, profesamos a Cristo. Usted y yo profesamos a Cristo, hermanos. Por lo tanto, comportémonos como tales delante de Dios y delante de nuestros hermanos. Profesamos a Cristo, hermanos. Esta iglesia se identificaba, hermanos, porque habían hermanos también ricos, hermanos pudientes dentro de esta iglesia. Déjame decirte que había muchos hermanos pudientes en la iglesia de Corinto. Muchos. Y al parecer algunos buscaban el reconocimiento de los demás. Había, repito, divisiones dentro de la iglesia, y esto lo enseña perfectamente los versículos que estamos leyendo. Verso 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, hay un propósito también en las divisiones, por así decirlo, hermanos. Hay un propósito, había divisiones, y al parecer estas divisiones tenían un propósito en la iglesia de Corinto, hermanos. Mostrar lo que había en el corazón de esos hermanos. Yo sé que nos asusta cuando vemos que hay así como que un hermano y no se pone de acuerdo con el otro, así como Evodia y Síntique, pareciera que, y dices, ¿cómo puede ser? Y eso carga nuestros corazones tal vez, pero a veces Dios utiliza esas cosas con un propósito. Y es lo que estaba utilizando Dios aquí, estaba permitiendo que hubieran aún divisiones dentro de la iglesia para mostrar lo que había en el corazón de la iglesia, en el corazón de los hermanos. ¿O estamos siendo guiados entonces por el Espíritu de Dios, o estamos siendo guiados por nuestra carne?
El cristiano puede dejarse guiar o por el Espíritu, y a veces también se deja guiar por la carne. Los hermanos corintios, hermanos, la carne, hermanos, salía en el corazón de ellos. Y si hoy, hermanos, estuviera la iglesia de Corinto allá, la iglesia de Éfeso allá, la iglesia de Filipenses allá, estoy seguro que nadie hubiera querido ir a la iglesia de Corinto. Dice, yo allá no, porque se pelean. Yo no quiero ir con los corintios, parecen perros y gatos, así les dijo Pablo. Parecen perros y gatos. Dices, mejor voy a la iglesia a lo mejor de Éfeso. Era necesario, hermanos. Entonces vemos, hermanos, que el propósito es mostrar los que son aprobados, dice el verso 19. Mostrar los que son aprobados. Dios, hermanos, ha planeado que haya divisiones para mostrar quiénes son verdaderos cristianos. Y bueno, no te asustes. Las divisiones no son una sorpresa para Dios. Son parte del plan de Dios. Aunque Dios no es el autor de pecado, hermanos, Dios permite que hayan divisiones. Dios permite que hayan divisiones. Y eso lo vemos a partir de este verso número 17. Está alabando, Pablo el apóstol está alabando algunas cosas en otros textos, versículos de la Escritura, pero a los corintios, pero en este caso, él estaba reprobando la actitud con la que estaban haciendo las cosas nuestros hermanos. Está mostrando, señalando aquello que está haciendo daño a la iglesia, las divisiones en la iglesia. Esto aprendemos de estos textos que estamos nosotros leyendo. Si no estamos participando de la vida de la iglesia, estamos tal vez contribuyendo también, hermanos, a la división. Si no estamos siendo partícipes en la vida de la iglesia, tal vez nosotros estamos contribuyendo exactamente a la división. Entonces, cuando vemos al hermano llanero solitario, ¿cómo se llamaba el compañero de llanero solitario? Cuando vemos al otro compañero, dices, creo que es mejor porque no da cuentas a ese hermano. Está más suave, se la lleva más suave, más relajado. No le implica servir a sus hermanos tal vez. Pero vemos que son los que menos crecen, hermanos. Si nosotros, hermanos, hacemos a una acepción de personas dentro de la iglesia, contribuimos también a la división, hermanos. Si nosotros, hermanos, hacemos esa cierta división, contribuimos a las divisiones, a las disensiones dentro del cuerpo de Cristo. De alguna manera Dios sí hace esa acepción, hermanos. Nos deja ver de aquellos dos tipos de personas, de aquellos que van camino al Padre y aquellos que no van camino al Padre. Aquellos que están, hermanos, sirviendo, los que están en Cristo y los que no están en Cristo. En este mundo también se hacen muchas, por así decir, divisiones entre grupos raciales, sociales y económicos. Este mundo, hermanos, hace divisiones entonces. Es exactamente lo que había en la iglesia de Corinto, hermanos. El verso 19, hermanos, refleja o que estamos en Cristo o que estamos fuera de Cristo. Este versículo 19 nos señala exactamente o estamos caminando, viviendo en Cristo, o nosotros estamos caminando fuera de Cristo, andando en la carne. Andando en la carne, hermanos. Ojalá podamos ir tomando notas. Vamos a ir haciendo también algunas preguntas para que todos podamos estar aquí. Ojalá todos podamos participar. Y
Y más adelante, hermanos, en el verso número 20, cuando pues dice Pablo el apóstol, cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces, aunque estaban participando de la cena, la iglesia estaba participando de la cena, les está diciendo, esto no es comer la cena. La cena, hermanos, para este momento también significa unidad, hermanos. Significa compañerismo. Significa comunión, no división. Unidad, no división, perdón, hermanos. Entonces él le señala esto, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Repito, la carne estaba saliendo en el corazón de los hermanos. Era normal que en estas iglesias la celebración de la cena la tenían o la tomaban con vino. El problema no era el vino, el problema era el corazón de ellos. El problema era cómo estaban ellos entendiendo esta celebración. Y por eso es que ocupa varios versículos de la Escritura para poder abordar el tema y buscar una solución al problema, hermanos. Se congregaban entonces supuestamente para adorar a Dios y algunos estaban causando divisiones, comiendo su propia cena. Y algunos comentaristas han dicho que habían, sí, exacto, hermanos ricos, hermanos pobres, hermanos esclavos, y los ricos llevaban su propia comida. Y algunos llegaban tarde, tal vez, algunos pobres, llegaban tarde algunos esclavos, y nuestros hermanos ricos, que eran como quienes querían tener el control y el liderazgo, se adelantaban para tomar la cena. Y menospreciando a los que no tenían. Eso nos dice más adelante. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entendemos, creo que esta parte, hermanos. Entendemos lo que está diciéndonos el apóstol. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿No tenemos casas donde podemos comer, donde podemos beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? La pregunta sería aquí, hermanos. La pregunta sería, ¿la iglesia de Corinto estaba entonces menospreciando la iglesia de Dios? ¿Será que estaba menospreciando la iglesia de Dios? ¿Qué respondemos a ello, hermanos? A la pregunta. ¿Podemos nosotros como cristianos, como iglesia bíblica de Puebla Sublime Gracia, podemos en algún momento también menospreciar a la iglesia? ¿Podemos o no, hermanos? Sí podemos. Ellos lo estaban haciendo. ¿Pero eso es correcto? Está siendo reprobada la actitud, el comportamiento de nuestros hermanos. Está siendo reprobado el comportamiento. Estaban rompiendo, fracturando la unidad en la iglesia, los hermanos corintios, hermanos. Estaban rompiendo la unidad. Estaban menospreciando a la iglesia, número uno. Y como veremos también más adelante, estaban menospreciando la celebración de la cena del Señor. Estaban menospreciando o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Y la pregunta es entonces nuestros hermanos estaban menospreciando a los que no tienen nada. Siempre en las diferentes iglesias hay hermanos con una mejor posición económica. Está hablando aquí de la posición social que tenían. Y hay algunos hermanos con muy escasos recursos. Habían hermanos con muy escasos recursos.
Habían hermanos gentiles, hermanos judíos, hermanos judíos, gentiles, griegos, aquí en esta iglesia de Corinto. Y entre estos hermanos habían también esclavos. Habían hermanos muy pobres. Y realmente ellos sí habían así marcado una línea, hermanos, entre los que sí tienen y los que no tienen. Estaban no solo causando división al hacer esto, estaban menospreciando a nuestros hermanos que tenían menos. Estaban menospreciando, hermanos, a la iglesia de Dios. Y es que nosotros podemos llegar a menospreciar a la iglesia de Dios. Podemos o tener en muy alta estima a nuestros hermanos, o realmente no estimar a nuestros hermanos. Así, de esa manera, hermanos. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? ¿Merece alabanza esto que están haciendo? Si pudiéramos traducir estas palabras, os alabaré, en palabras así más modernas, porque la Reina Valera tiene un lenguaje así un poco alto, por así decir, muy académico. Pero si usáramos las palabras allá de Santa Marta, llegando a casa, vas a ver lo que va a pasar. O sea, esto te estás como pasando, ¿no? Te estás pasando con lo que estás haciendo. Estás pasándote con lo que estás haciendo. La forma en la que estás actuando es la peor manera que estás haciendo. Era necesario, hermanos, tocar este punto. Era necesario poder hablar y señalar la carnalidad que había entre estos hermanos. Cuando vemos el comportamiento de esta iglesia, lo que vemos es el reflejo y la influencia de la sociedad de su tiempo, hermanos. Era el reflejo, era lo que se vivía allá afuera. Y lo estaban trayendo también a la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. La carnalidad que hay en nosotros, hermanos, puede causar fracturas en la iglesia. Nuestra carnalidad puede causar fracturas en la iglesia. ¿Había desigualdad en esta iglesia? Sí la había. Y ese comportamiento nos dice que la había. Había divisiones, había menosprecios, estaba el egoísmo en el corazón de los hermanos, estaba el egoísmo ahí en sus vidas. Vamos a abordar el punto número 2, hermanos, la participación de la cena y sus implicaciones. Y esto lo vemos en el verso número 27 al verso número 34. Hoy empezamos un poco tarde, por eso es que vamos un poco tarde, hermanos, creo yo, ¿verdad? Bien, hermanos, gracias por su paciencia, hermanos. Después de reprender, el apóstol les dice cómo debían participar de la cena del Señor. Y aprendemos primero, mis hermanos, en el verso número 27, número 23, perdón, hermanos. Del verso número 23 al número 26 nos habla de la participación de la cena del Señor, decía yo, y sus implicaciones. Y lo primero que aprendemos aquí, mis hermanos, es quién da esta ordenanza y quién instituye esta ordenanza, hermanos. Verso número 23 dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado,
tomó pan. Entonces, ¿de quién recibe Pablo esa ordenanza? ¿De quién aprendió Pablo esa ordenanza? Del Señor Jesucristo. De él mismo. No sabemos si fue a través de los mismos apóstoles o fue una revelación de manera personal que él recibió. Lo que sí sabemos, hermanos, es que dice, yo recibí del Señor lo que asimismo os he enseñado. Era una enseñanza, una parte de la doctrina que él había dado a la iglesia, hermanos. De hecho, la celebración, mis hermanos, esta misma celebración de la Cena del Señor que estaremos hoy participando, es un regalo entonces de parte de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. Hoy yo sé que es tiempo de dar regalos, ¿verdad? En este mundo que estamos viviendo, todo el mundo está preparando el regalo navideño y hermanos, el regalo no navideño, sino para toda nuestra vida y todos los días de nuestra vida es, hermanos, nos ha dado ese sacramento de la Cena del Señor. Nos ha dejado un regalo a la iglesia nuestro Señor Jesucristo. Porque yo mismo, hermanos, dice el apóstol, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él recibe entonces de parte de Dios, de Cristo, esta ordenanza directa. Él no tuvo, entonces, él no estuvo con los 12, entendamos esto, no estuvo con los 12 en la noche que nuestro Señor Jesucristo tomó esa última cena. ¿Por qué decimos esa última cena, hermanos? Por creo yo, dos razones. Una, se está instituyendo, están celebrando la última cena pascual. Se está introduciendo y aquí naciendo lo que es la cena del Señor como la entendemos nosotros. Y fue esa última cena que nuestro Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos. Fue esa última cena que nuestro Señor Jesucristo estaba teniendo con los hermanos. Fue esa última cena entonces. Él recibió. Él no estuvo con los 12, pero él recibió del Señor entonces. Y esto mismo él había enseñado a las diferentes iglesias, no solamente a la iglesia de Corinto. En esta celebración, nuestro Señor en esa noche tomó el pan y tomó la copa, hermanos. Vemos entonces aquí en estos versículos adelante los símbolos de la cena del Señor, hermanos. Verso número 24 dice así: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomó el pan, dice la Escritura, lo partió y lo dio a sus discípulos. El hecho, hermanos, de darles ese trozo de pan, no estaba dándoles un pedazo de su carne, hermanos, de su cuerpo, como lo entiende la Iglesia Católica. De hecho, de estos textos, la primera pregunta la segunda pregunta que les quiero hacer: ¿en qué libros de la Biblia, hermanos, se nos habla acerca de la ordenanza de la Cena del Señor? ¿En cuántos libros de la Biblia, hermanos? Ya veo que están viendo Google, ¿eh? Ya están consultando chat. ¿Qué? Los evangelios sinópticos son 3 y Corintios 4, hermanos. En 4 libros de la Biblia se nos habla de esta sagrada ordenanza, mis hermanos. En estos 4, en los 3 evangelios sinópticos y en Primera de Corintios 11, hermanos, es donde podemos ver clara la celebración de la Cena del Señor.
y vemos los símbolos y vemos sus implicaciones, hermanos. Entonces, decía yo, cuando nuestro Señor está dando, cuando dice tomad, que tomó el pan y lo partió y les dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Créanme, han surgido varias enseñanzas de estas palabras. Los católicos le llaman la transubstanciación. Transubstanciación. ¿Lo dije bien, hermanos? ¿Teólogos? ¿Sí? Gracias, hermanos. Donde dicen que los elementos se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre del Señor. Ellos dicen que entonces el tomar el pan y la copa significa que literalmente estos elementos se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Y esto es erróneo, hermanos. El concepto de los luteranos en el tiempo de la Reforma, hubieron debates entre, por ejemplo, el hermano Juan Calvino, el hermano Lutero. Y los luteranos entendían que estaba diciendo otra cosa nuestro Señor Jesucristo. Y a ellos le llaman la consubstanciación. Como decirte, esto es café con leche. Es café, pero tiene leche. O sea, tiene leche y también tiene café. Y creen que parte del pan, aparte del pan, hermanos, y el vino, sucede algo místico, algo misterioso aquí. Que la persona de Cristo está presente en el pan y el vino. Están con. Y esto, hermanos, tampoco puede ser. Tampoco puede ser. Entonces, hermanos, recordemos que ellos están celebrando la cena pascual, decía yo, donde el cordero era sacrificado, donde Cristo dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Estaban tomando esa última cena pascual, mis hermanos. Cristo está tomando la cena del Señor, está instituyendo esa noche la cena del Señor. Entonces ellos estaban en este momento, cuando nuestro Señor estaba celebrando esa última cena, estaba tomando la cena pascual, y cuando nuestros hermanos celebraban, Corintios y otras iglesias estaban celebrando esto, hermanos, ellos están celebrando la cena del Señor, la institución que nuestro Señor Jesucristo dejó a los creyentes. Esto que estamos leyendo entonces, hermanos, que por vosotros es partido, en otros términos estamos diciendo que se le llama la sustitución penal. La sustitución penal. Él murió en lugar de aquellos que creerían en él. Él murió para pagar el castigo de aquellos que confiarían en él. Que por vosotros es partido. O sea, él tomó nuestro lugar, hermanos. Él fue despedazado por nosotros. Así que cuando tú y yo tomamos los elementos, recordamos que Él fue partido, que Él fue despedazado, y cuando nosotros meditamos en esto, hermanos, hay bendición en esto. La iglesia, hermanos, participaba de esto de manera continua. Cristo, hermanos, en la última cena, lo que estamos viendo ahí es la celebración, yo decía, de la última Pascua. Y se convirtió en memorial de la Pascua en la cena del Señor.
Es un momento importante que todo cristiano, hermanos, decía yo hace un momento, desea y anhela estar, desea participar. El creyente desea y anhela participar, hermanos. Nuestro Señor dijo que hagamos esto en memoria de Él. Verso número 25 está diciendo algo importante nuestro Señor. Esas palabras: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aprendemos algo aquí en este versículo importante. ¿Con qué frecuencia debe celebrarse la cena del Señor? En este versículo nos dice con qué frecuencia debemos estar celebrando la cena del Señor. Realmente no nos dice. Realmente no nos dice, pero en Primera de Julio, capítulo 10, y esta sugerencia, mis hermanos, vale menos de 1 centavo. Que sea con la suficiente frecuencia, hermanos, que estemos recordando que Cristo murió por nosotros. Y vivamos agradecidos por ese precioso sacrificio, mis hermanos. Y que no sea demasiado tiempo que se nos olvide este precioso sacrificio también. Este precioso sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Repito, la sugerencia vale menos de 1 centavo, así que no se tome en cuenta. Es bueno ver cómo algunos hermanos en la historia del cristianismo celebraron la cena del Señor y tal vez poder aprender de ellos. Es bueno ver cómo algunos de nuestros hermanos celebraron, con qué frecuencia celebraron la cena del Señor. Algunos interpretaron, hermanos, que este texto está diciendo cada vez que nos veamos. Algunos interpretaron así. Otros interpretaron que puede ser cada 15 días, que puede ser cada semana, que puede ser cada mes, que puede ser... Algunos interpretaron mal, decían que cada año. Y esto, algunos hermanos fueron reprendidos, exhortados fuertemente por celebrarlo mucho tiempo, fueron censurados, y otros que no participaban de la cena del Señor cuando había esa celebración, hablando de la iglesia. El tiempo realmente, hermano, lo decide el cuerpo de pastores de cada iglesia. Repito, la celebración realmente lo deciden muchas de las veces el cuerpo de pastores de cada iglesia. No hay entonces una fecha específica para decir cada mes, cada 15 días, no hay una fecha exacta. Si se celebra con galletas, con pan, con jugo de uva, si se celebra con vino, está a consideración, repito, del cuerpo pastoral. Está a consideración de nuestros hermanos que lideran la iglesia. Y si en alguna iglesia la celebra con vino, amén. Y si alguna iglesia la celebra con jugo de uva, amén. Es correcto. Y si lo celebran abiertamente, públicamente, amén. Y si en algún momento la celebran de manera privada, amén también. Amén también. La iglesia la celebraba entonces, la iglesia de Corintio, de manera frecuente, pero para muchos se les volvió algo rutinario, hermanos. Otros se les volvió algo rutinario. Cuando nosotros celebramos la cena, hermanos, anunciamos el evangelio de Cristo cada vez que practicamos esta celebración. Dice el verso 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos el evangelio, anunciamos que el pecador necesita a Cristo, hermanos. Hay muchos aquí que necesitan a Cristo. Hay varios aquí que necesitan ajustar su vida a las demandas de nuestro Señor Jesucristo, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Todos necesitamos oír que necesitamos a Cristo, que somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Necesita entender el pecador que Él fue partido, que Cristo fue partido, que Él fue despedazado, que derramó su sangre. Hermanos, si alguno está viviendo fuera de Cristo, tú necesitas entender que también necesitas de Él, que también necesitas creer en ese precioso sacrificio, que necesitas entender que tú también eres un pecador, que estás viviendo fuera de Él y que lo necesitas. La muerte del Señor anunciáis. Es necesario que entienda cuál fue el propósito del por qué murió nuestro Señor en la cruz. Cada que celebramos la cena es una oportunidad entonces de predicar el Evangelio, el anunciar la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único que puede salvar al pecador de la condenación por sus transgresiones. También este texto, verso 26, nos enseña que cada que celebramos esto, el cristiano cobra ánimo en su corazón, en la esperanza de que Él viene pronto por su iglesia, hasta que Él venga. O sea, es una renovación de nuestra fe, renueva nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir, hermanos, hoy que nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Nuestro corazón entonces cobra ánimo y fortaleza. O sea, no es una celebración rutinaria lo que nuestros hermanos corintios estaban haciendo. Una celebración rutinaria. Por eso es que el cristiano, repito, desea y anhela participar de la cena. Su corazón, al ver los símbolos, cobra ánimo. Está desanimado, cobra ánimo. Sus fuerzas se están debilitando, se está cansando, cobra fuerza. Cobra fuerza, cobra ánimo en la esperanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero decirte que hay santificación aún en esta ceremonia, en esta conmemoración, mis hermanos. El tercer punto a tratar, hermanos, estamos terminando, la preparación de los que participan de la cena del Señor. Pablo añade algunas instrucciones para corregir el problema, decía yo, hermanos. ¿Están todos todavía conmigo? ¿Sí? Gracias a Dios. Solo los que, hermanos, ¿quiénes pueden participar de este sacramento? ¿Quiénes pueden participar de este sacramento? Verso número 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Solo los que han sido perdonados de sus pecados y han experimentado la gracia inmerecida de Cristo, de Dios, son los que pueden participar de la cena del Señor. Solo ellos, solo la iglesia, vamos a decirlo así. Hermanos, ellos estaban tomando la cena de manera descuidada. Estaban tomando la cena de manera descuidada. El verso 27 nos dice quiénes, y al parecer algunos que no habían sido perdonados también de sus pecados, estaban participando. Así que Pablo quiere, por así decir, llevarles a que puedan reconocer y puedan ver su condición delante del Señor. ¿Cómo sucede esto, hermanos? Cuando alguien está pecando, cuando alguien vive en pecado, leímos verso 17 al 22. Era la manera en la que esta iglesia se encontraba, causando divisiones, peleándose entre ellos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo, menospreciando a los pobres, menospreciando a otros hermanos, no siendo uno con la iglesia.
estoy pecando, ok. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esa palabra culpado está diciendo será como reo, digno de castigo, es lo que quiere decir. Es la misma palabra que se utiliza allá cuando nuestro Señor Jesucristo está siendo juzgado, es reo de muerte. Oímos, es reo de muerte. ¿Qué más necesitamos? Dijeron ellos. Es así que debemos de entender esta palabra. Es culpado. Nuestros hermanos habían concebido una nueva forma, por así decir, de celebrar la cena del Señor, hermanos. Solo que su forma de celebrarla estaba muy torcida. Estaba tergiversada, hermanos. La forma en la que ellos estaban celebrando, hermanos, no era la manera correcta. Así que entonces le podemos dar el pan y el vino a cualquier persona. Si nosotros no tomamos en cuenta la palabra de Dios, vamos a dar el pan a diestra y a siniestra, al que sea. O vamos a tomarla como nosotros querramos. De manera, dice el texto, que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La palabra indignamente, su antónimo es dignamente. Dice Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, vivamos de acuerdo a nuestro llamamiento. Y para vivir dignamente y participar de la cena del Señor, hermanos, debemos siempre abrazar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo en todo momento esa gran obra que hizo nuestro Señor en la cruz. Lo que Él ganó en la cruz. Hermanos, esa es la motivación correcta para andar dignamente. Con esto decimos, también quiero decir y apuntar, que nadie, hermanos, era digno de participar de este sacramento dado como regalo a los creyentes. Nadie era digno, no éramos dignos, hermanos. Ha sido por gracia. Ha sido por gracia, ninguno podía participar, fue la sangre de Cristo la que nos trae a la familia, a pertenecer al cuerpo que es la iglesia de Dios. Entonces, toda la vida debemos de abrazar el evangelio. Solo los creyentes que han recibido la gracia de Dios en sus vidas participan de la cena o mesa del Señor. Los demás primero debemos de revisar nuestras vidas. Rogar al Señor que tenga misericordia de nosotros y abstenernos, hermanos. Abstengámonos de participar de ella. Entonces, si no he venido a Cristo, no he recibido su gracia salvadora, perdonadora, mejor me abstengo. De lo contrario, yo bebo juicio, como vamos a leer. Hay consecuencias. Cuando yo participo hay implicaciones. Yo debo de probar mi corazón. Verso número 28 y 29. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cada vez que yo me acerco como creyente también para participar de la cena del Señor, debo de probar mi corazón. Debo de probar mi corazón, debo de examinar mi vida. Todos tenemos que examinar nuestras vidas. Nadie está exento de no probarse cada que participa de la cena del Señor. Cada vez que tomamos la cena es un tiempo de probar nuestra conducta, hermanos. Examinar nuestra conducta no delante del pastor, delante de Dios. Si sabemos que estamos fallando en algo, la solución, hermanos, no es faltar, porque ya dijeron que el domingo se celebra la cena del Señor.
La solución no es faltar para participar de la cena. Repito, es algo que el creyente anhela participar. Quiere estar ahí. La solución no es abstenerme, más bien es arrepentirme. La solución no es que mejor no voy a la iglesia porque juicio y bebo para mí, sino es arrepentirme de mis pecados como creyente, como iglesia, como hermanos. Si sé que estoy siendo deshonesto en mi trabajo, es un tiempo para arrepentirme. Si sé que estoy peleando en casa y con algún hermano tengo alguna diferencia, es tiempo de arrepentirme. Es un tiempo de meditación, es un tiempo de autoexaminarnos a nosotros mismos, de pasar la lupa a nuestro corazón para pasar el escáner ahí en nuestra alma. Es un tiempo también, repito, de autoevaluación delante del Señor. ¿Tenemos alguna diferencia? Arreglémoslo, hermanos. Porque si no, estoy tal vez causando división, contribuyendo a la división en la iglesia. Y recibiendo el castigo de Dios. Más adelante ahorita lo vamos a ver. Es un tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados. Debo de revisar mi corazón cada vez que participo de esta celebración, hermanos. El propósito no es, decía, abstenernos, sino confesar nuestro pecado al Señor. Confesar nuestro pecado al Señor. Y hay consecuencias de tomar la cena indignamente, nos enseña el versículo número 30. Ya para ir terminando, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hay muchos enfermos y debilitados. El comer y beber la cena indignamente, Dios estaba trayendo, hermanos, a la iglesia de Corinto, traía enfermedades, no sabemos de qué tipo, pero había castigo en este caso. Había disciplina de parte de Dios en medio de la iglesia, de tal manera que unos estaban enfermando. Y yo no quiero decir que todas las enfermedades sean por causa de que estoy haciendo algo mal. Pero en este caso Dios estaba corrigiendo a la iglesia de esa manera y otros no es que estaban durmiendo en el sentido de que estoy cansado, voy a dormir, sino que estaban muriendo. Algunos otros estaban muriendo por menospreciar la cena del Señor y a la misma iglesia. Por tener como rutinario esa gran celebración, hermanos. Si nos examináramos, dice el verso número 31, si pues nos examinásemos, nosotros mismos no seríamos juzgados. Esto lo trajo el Señor. Verso 32, más bien siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Esperaos unos a otros. Hermanos, hemos nosotros de ver que hay algunas consecuencias. Hemos de entender quiénes pueden participar de esta celebración y también hemos de entender que si estoy en una condición en la que sigo practicando el pecado, mi vida no ha experimentado la gracia del Señor en mi vida, yo debo de abstenerme de participar. Es un tiempo de examen a nosotros mismos hoy, hermanos. Y con esto quiero terminar, hermanos. Tenemos que venir hoy, presentarnos, disfrutar, anhelar participar, hermanos. Si gustan, hermanos, pueden ir pasando los alabanza, hermanos. Vamos a ir. Es un tiempo entonces, hermanos, en el que la iglesia desea participar. ¿Hay bendición? Sí. ¿Recuerdas que en tu lugar se puso Cristo? Hoy es un día en el que podemos recordar que en nuestro lugar, el lugar que nos correspondía, lo tomó Cristo.
hubo un sustituto para pagar nuestra deuda, para pagar nuestra culpa. Nosotros éramos reos de muerte realmente, de juicio. Pero Cristo, hermanos, quiso tomar nuestro lugar. Él lo hizo así. Él lo hizo así, hermanos. Y hoy nos quiere sentar a su mesa para participar de esta bendición, hermanos, de este regalo que el Señor ha dejado para nosotros. Es un regalo que ha dado a la iglesia. Pablo dice, porque yo mismo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.